Mi papá me dijo que no estaba invitado a Acción de Gracias. Cuando pregunté por qué, mi mamá dudó y luego dijo, tu hermano va a traer a su novia. Dice que tu trabajo de obrero lo avergonzaría. No quiere que la gente piense que son familia. Me quedé allí de pie, sosteniendo un pastel que había horneado para ellos, todavía tibio en mis manos. Ella lo miró y luego desvió la mirada. Este no es lugar para gente como tú. No grité. No lloré. Solo dije, lo entiendo. 5 días después, aparecieron en mi puerta, presas del pánico, furiosos, exigiendo respuestas. Resulta que la novia perfecta de mi hermano no era quien decía ser. Y yo tampoco era quien ellos pensaban que era. Hola, mi nombre es Asher Cain. Solía pensar que el silencio era el lugar más seguro para vivir, que si me mantenía callado, tal vez me dejarían un poco de dignidad. Pero lo que se llevaron en su lugar fue todo lo demás. Estoy a punto de compartir algo muy cercano a mi corazón. Pero antes de hacerlo, pueden decir hola en los comentarios o decirme de dónde son. Me encanta escuchar cuán lejos puede llegar mi historia. Siempre es bueno saber que no estoy solo en esto. Gracias. Y ahora, déjenme contárselo todo. Y si esta historia toca algo en ustedes o les recuerda a alguien que alguna vez se ha sentido marginado, por favor consideren suscribirse. Significa más de lo que imaginan ser escuchado aunque sea una vez. Era finales de noviembre, por la tarde. La luz exterior había adquirido ese suave tono dorado que solo aparecía durante el final del otoño en Asheville. A través de la ventana de mi sala de estar, podía ver las últimas hojas rojas flotando hacia el jardín, acumulándose en el capó de mi vieja camioneta Chevy como el silencioso adiós de la naturaleza. Adentro, la chimenea crepitaba suavemente, proyectando destellos de naranja sobre la pared de ladrillo. La casa olía ligeramente a cedro y a libros viejos, un aroma familiar y reconfortante. Me senté en la mesa de centro de madera, doblando la última esquina del papel alrededor de la caja en la que había estado trabajando durante días. Dentro había una suave bufanda tejida a mano que había hecho para mi mamá. Gris claro con bordes de azul profundo, el mismo tono de sus ojos cuando estaba feliz. Junto a ella, había metido una vieja primera edición de la historia del fútbol americano que había encontrado en una librería de segunda mano en el centro. Todavía tenía la etiqueta de precio amarillenta en la cubierta interior. A mi papá le encantaría, estaba seguro. Pasé la mano por el borde de la caja, alisando el cordel que había atado en una cruz. No era elegante, pero era honesto, como todo lo demás en mi vida. Con la caja bien colocada sobre la mesa, tomé mi teléfono y marqué el número que sabía de memoria. La línea sonó 2 veces antes de que mamá respondiera, con la voz tensa. Hola, dijo, su voz entrecortada como si no hubiera esperado mi llamada, tratando de sonar casual. Solo quería saber a qué hora debería pasar el jueves. Tengo algo para ti y para papá. Entonces, hubo una pausa demasiado larga para pasarla por alto. Asher, comenzó, y mi estómago ya lo sabía. Creo que es mejor que no vengas este año. El silencio se cerró a mi alrededor como acero frío. ¿Está todo bien?, pregunté lentamente. Es solo que Gideon quiere que la cena transcurra sin problemas. Es importante para él. Va a presentar a alguien especial. Y esperé. Ella suspiró. Dijo que no te quería allí. Dijo que tu tipo de trabajo no encaja exactamente con la imagen. Lo llamó, un lugar no apto para perdedores. Asentí para mis adentros. Mi voz salió firme, mucho más firme de lo que me sentía. Lo entiendo. Lo siento, susurró. Pero pude darme cuenta de que no lo sentía por lo que se había dicho, sino solo porque yo lo había escuchado. Terminé la llamada. La habitación de repente se sintió más fría. Miré la caja sobre la mesa. El cordel parecía demasiado prolijo, demasiado optimista ahora. Alcancé mi taza de café y tomé un sorbo. Negro, amargo, todavía tibio. Afuera, la última hoja roja en la rama del arce revoloteó y luego se soltó. Mientras me sentaba en el borde del sofá y miraba el fuego, ahora un lecho tenue de brasas, no había ira, solo un dolor silencioso que se instalaba en mi pecho, del tipo que te hace desear no haber tenido esperanzas en primer lugar.
A la mañana siguiente salí a caminar, con las botas crujiendo sobre un sendero de hojas medio congeladas detrás de mi casa. El camino se adentraba en el bosque, el mismo tramo de árboles por el que solía deambular de niño cuando el mundo dentro de la casa se sentía demasiado ruidoso, demasiado áspero. Había una colina detrás del viejo granero. En la cima se erguía un manzano nudoso, descuidado desde hacía mucho tiempo, pero aún en pie. No había subido allí en años. Me detuve en su base ahora, metiendo las manos en los bolsillos de mi camisa de franela. La corteza estaba agrietada, las ramas medio desnudas. Una única manzana magullada yacía en la hierba cerca de las raíces. Cuando éramos niños, Gideon y yo solíamos trepar a este mismo árbol. Él siempre era más rápido, más audaz, más ruidoso. Alcanzaba las mejores manzanas en la cima mientras yo esperaba abajo, recogiendo las que ya habían caído. Me decía a mí mismo que sabían igual de dulces. Pero sabía que no era así. Siempre había sido así. Gideon recibía la ropa nueva, las clases particulares de música, el campamento de robótica un verano mientras yo me quedaba en casa y ayudaba a papá a repintar la cerca. Mamá solía decir, ese tiene potencial. No se puede enseñar un encanto como ese. Luego se volvía hacia mí y preguntaba, ¿por qué no intentas algo más grande, Asher? ¿No quieres más? ¿Y papá? No decía mucho, pero no necesitaba hacerlo. La mirada que me dirigió el día que dije que quería ser fontanero lo dijo todo. Decepción envuelta en un silencio educado. Pero seguí con ello. Fui a la escuela de oficios. Obtuve mi licencia. Creé mi propia lista de clientes. No era glamoroso, pero era mío. Luego vino el giro. Nunca se lo conté a nadie. Cuando Gideon entró en la universidad, se jactó de la beca que consiguió, de cómo lo había hecho todo él solo. Pero la verdad era que no lo había hecho. Yo había deslizado $2000 de mis ahorros en su cuenta de matrícula durante su primer semestre. Nadie se dio cuenta. Nadie preguntó. En su fiesta de graduación, mamá hizo un brindis sobre lo orgullosa que estaba de la independencia de Gideon. Papá le dio una palmada en la espalda como si fuera el próximo Kennedy. Nunca me mencionaron. Recuerdo estar de pie en el fondo del jardín sosteniendo un vaso de plástico con ponche tibio, preguntándome cómo podía sentirme como un extraño en mi propia familia. Un año después, redacté un plan de negocios. No era llamativo, solo una propuesta simple para expandir mis servicios, contratar a un aprendiz, tal vez invertir en un pequeño taller en el centro. Se lo mostré a papá. Leyó media página, me lo devolvió y dijo, no te excedas, Asher. Realmente no estás hecho para dirigir cosas. Doblé el papel y nunca se lo volví a mostrar a nadie. Ahora, mirando las ramas torcidas del manzano, me di cuenta de algo. Había estado trepando al mismo árbol toda mi vida, solo que por el lado equivocado. No importaba cuán alto llegara, la buena fruta siempre era recogida antes de que yo llegara. Bajé la colina, el viento cortando a través de mi chaqueta. Mi aliento salía en nubes. De vuelta en el garaje, me senté en la camioneta, cerré la puerta y simplemente me quedé en silencio. Sin radio, sin motor, solo yo y el aire. No me sorprendió que Gideon no me quisiera en la cena. Solo me sorprendió que finalmente lo dijeran en voz alta. Siempre me habían dejado fuera. Este año, simplemente dejaron de fingir. Y de alguna manera, eso dolió más. Hace 8 años, yo era solo un tipo con las manos callosas y una llave inglesa en el bolsillo trasero, haciendo trabajos de fontanería esporádicos por toda la ciudad. Una tarde, me llamaron por un lavabo de oficina que goteaba en una pequeña empresa financiera en el centro. Fue entonces cuando conocí a Sage. Llevaba gafas demasiado grandes para su cara, el pelo recogido en una trenza suelta, hojeando una hoja de cálculo. Levantó la vista, ofreció una sonrisa tensa y dijo, no te preocupes por el desorden. He estado lidiando con fugas en los números toda la mañana. Sin asco cuando me limpié el aceite en los vaqueros. Sin un comentario indirecto como ¿por qué no fuiste a la universidad? Solo curiosidad. Después de eso, empezó a invitarme a tomar un café abajo después del trabajo. No de una manera coqueta, más bien como si genuinamente quisiera saber quién era yo, de dónde venía, con qué soñaba. Nadie me lo había preguntado antes.
La mayoría de la gente me miraba y veía un oficio. Ella miró y vio a una persona. Un día, con un café negro amargo y un muffin de arándanos rancio, le dije que no tenía un gran plan. Solo quería algo estable, no rico, no famoso, solo seguro. Ella asintió y luego dijo, empieza poco a poco, compra un pedazo de algo que crezca. Habló del interés compuesto como si fuera magia. Me ayudó a abrir una cuenta de corretaje. Me guió a través de los fondos cotizados en bolsa, los fideicomisos de inversión inmobiliaria, el S&P 500. Me dijo que no lo revisara todos los días. Solo riégalo como una planta y déjalo en paz. Así que lo hice. Empecé con $300, luego 500. A veces solo podía poner $20. Pero con el tiempo, con paciencia y 1000 pequeños sacrificios, sin vacaciones, sin camionetas nuevas, sin salidas nocturnas, construí algo real. Mi patrimonio neto pasó de ser calderilla a 7 cifras. Pero le dejé una cosa clara a Sage desde el principio. No quiero que nadie lo sepa, especialmente mi familia. Recuerdo que parpadeó, sorprendida. Ni siquiera tus padres. Especialmente ellos no, dije. Solo preguntan por el dinero cuando creen que es asunto suyo. Ella no insistió, solo asintió. Está bien, es nuestro secreto. Y lo guardó durante años, hasta un mes antes de Acción de Gracias. Estaba navegando sin rumbo en mi teléfono durante la pausa del almuerzo cuando lo vi. Sage y Gideon vestidos de punta en blanco, sentados en un lujoso reservado en Pona Stackhouse, un lugar que ahora podía permitirme pero en el que nunca había puesto un pie. Ella se reía de algo que él decía. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda. La foto fue etiquetada por Clara, mi hermana, que siempre tuvo un don para el espectáculo. La miré durante mucho tiempo. ¿Era una traición? No exactamente. No estábamos saliendo. Nunca lo habíamos estado. Pero me golpeó como un puñetazo en el pecho. No porque estuviera celoso. Bueno, tal vez un poco. Sino porque Gideon tenía una forma de desenterrar secretos, y Sage conocía el mío. Pasé días luchando internamente. ¿Debería enviarle un mensaje, preguntarle qué pasaba? ¿Debería cortarla por completo o fingir que no me importaba? Pero cada vez que estaba a punto de pulsar enviar, recordaba su voz, baja y firme. Asher, no tienes que demostrar nada. Tu valor no está en tus zapatos ni en tu título de trabajo. No dije nada. Solo esperé. Saqué el cuaderno gastado donde registraba cada depósito y dividendo. Hojearlo era como leer un diario de mis últimos 8 años, cada número, un hito que nunca compartí con nadie. La siguiente vez que la vi, una semana antes de la festividad, no hablamos de la foto. Me sonrió como siempre lo había hecho, pero algo pesado se interponía entre nosotros, y no podía dejar de pensar que si ahora estaba al lado de Gideon, ¿qué lado elegiría? La noche de Acción de Gracias, me senté en mi pequeño apartamento con la chimenea parpadeando suavemente y una taza de café negro enfriándose en mis manos. Afuera, cada ventana de mi cuadra brillaba con vida, familias comiendo, niños riendo, canciones sonando suavemente bajo el murmullo de la conversación. Imaginé la mesa en casa de mis padres, pavo asado, salsa de arándanos, las judías verdes demasiado saladas de Clara, las risas rebotando en el viejo candelabro, y en el único asiento vacío, el mío, una ausencia que nadie lamentaba. No esperaba que Sage apareciera al día siguiente. Pero lo hizo, llamó suavemente, con los ojos enrojecidos. Necesito contarte lo que pasó anoche, dijo. La dejé entrar sin decir palabra. Se sentó en el borde del gastado sillón como si pudiera quemarla. Comenzó normal, vino, bromas. Clara dio su discurso. Luego Gideon se levantó con una copa de champán y dijo, les presento a Sage, mi novia, la pareja perfecta para el tipo de legado que nuestra familia representa. Miré al suelo. La chimenea crepitaba, pero sentí frío. Ella tragó saliva. Luego dijo que probablemente arruinarías el ambiente si venías. Que probablemente estarías atascado en una alcantarilla en algún lugar. Todos se rieron. Mi puño se apretó alrededor de la taza. Ella me miró. Tu mamá no dijo nada, solo sonrió con suficiencia. Tu papá,
callado como siempre. Luego Clara intervino, Asher eligió su camino. Nadie lo obligó a vivir así. No me inmuté, pero por dentro me derrumbé. Sabía que no pensaban mucho de mí, pero decirlo en voz alta delante de ella. No pude soportarlo, dijo ella. Me levanté. La miré entonces. La miré de verdad. Sus manos temblaban. Les dije que estaban equivocados, continuó. Que no eras inferior, ni lamentable, ni estabas por debajo de nadie. Que eras la persona más constante, decente y trabajadora que había conocido, y que tu cartera de inversiones era probablemente más impresionante que cualquiera de las suyas. Les dije que no estabas allí porque no te merecían. El silencio floreció. No pude hablar. Ella parpadeó rápidamente. Sé que rompí tu confianza. Lo siento. Debería haber guardado el secreto, pero no podía dejar que te escupieran así. Quería estar furioso. Quería gritar, pero todo en lo que podía pensar era en la forma en que su voz debió haber cortado el aire en esa habitación. El silencio que probablemente siguió, la expresión en el rostro de Gideon. Finalmente dije, ¿te arrepientes de haberlo dicho? Me miró a los ojos. No. Pero creo que cambió las cosas. Ahora lo saben, y no van a disculparse. Van a venir arrastrándose, sonriendo como si estuvieran orgullosos de ti. Y en realidad, terminé, querrán una parte. Ella asintió. Salí al porche esa noche. El cielo estaba negro como la tinta, las estrellas pinchando el aire frío. Había pasado años trabajando en silencio, construyendo una vida desde cero. Ahora todo lo que se necesitó fue una cena a la que no asistí para que todo se hiciera añicos. No el dinero, no la verdad, sino la ilusión de que tal vez, solo tal vez, podría pertenecer sin pagar un precio. Pero esa ilusión se había ido ahora, y finalmente era libre. Era una tranquila tarde de domingo, 5 días después de Acción de Gracias. Estaba debajo de mi camioneta cambiando el aceite, la grava fría bajo mi espalda, cuando el familiar crujido de neumáticos de lujo subió por mi camino de entrada. Me limpié las manos en un trapo y me incorporé. Allí estaba, el elegante BMW negro de Gideon, brillando con arrogancia, estacionado justo contra la cerca de madera que había construido con mis propias manos. Las puertas se abrieron en secuencia, como una escena de una obra que habían ensayado. Mi hermano ajustándose los gemelos, Clara alisando su abrigo de diseñador, y Leonard detrás, escaneando el terreno como si estuviera evaluando una propiedad para desarrollar. Ni una sonrisa, ni un hola, ni siquiera un ¿cómo estás? Gideon habló primero. Así que, eres bueno invirtiendo, ¿eh? Realmente impresionante guardárnoslo. Un poco egoísta, ¿no crees? Clara no esperó ni un segundo. Las familias comparten las bendiciones. Este es el momento de colaborar. Leonard intervino, su tono demasiado ensayado. No compliquemos las cosas, Asher. Estamos aquí de buena fe. Ninguno de ellos preguntó cómo había estado, cómo me las había arreglado, o si necesitaba algo. Todo lo que escuché fueron frases como cartera, oportunidad, estrategia de jubilación. Sus ojos no me veían. Veían los dígitos junto a mi nombre. Entonces Gideon metió la mano en su abrigo y sacó una carpeta gruesa. He preparado una propuesta. Tú pones el capital. Yo pongo la red de contactos. Podríamos escalar esto de verdad. Tomé la carpeta, apenas miré dentro. Jerga legal y porcentajes, proyecciones vagas, cero alma. Lo miré directamente a los ojos. ¿Y si no tuviera dinero? Gideon no se inmutó. Entonces supongo que todavía estarías debajo de esa camioneta reparando tuberías mientras llueve. Me volví hacia la casa, listo para alejarme cuando mamá se adelantó. No vinimos a pelear. Recordemos que somos familia. Hemos superado mucho antes. La interrumpí. Mamá, pasaste 20 años deseando que desapareciera. Me mirabas como si fuera el polvo bajo los zapatos de Gideon. Dejé de intentar complacerte el día que me di cuenta de que tu amor tenía condiciones. La voz de Clara se quebró. No vinimos por esto. Vinimos a apoyarte. La enfrenté. No,
Vinieron por los números, por el acceso. No soy una acción para ser apalancada. Soy su hermano, y nunca les importé hasta que me volví rentable. El temperamento de Gideon finalmente estalló. No seas tonto. ¿Crees que eres invencible ahora? Sigue presionándonos y descubrirás lo que se siente cuando el mundo entero deja de creer en ti. Leonard suspiró, agarró el codo de Clara. Siempre ha sido así, murmuró mientras se daba la vuelta para irse. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Estás destrozando a esta familia. Abrí la puerta principal y señalé el camino de entrada. Si vinieron aquí por el dinero y no por mí, entonces considérenme ya no parte de la historia que siguen reescribiendo. No discutieron. La puerta se cerró con un clic detrás de ellos. Sus pasos se desvanecieron en la grava, reemplazados por un silencio tan espeso que zumbaba en mis oídos. En esa quietud, me quedé inmóvil, con la mano en el pomo de la puerta, sintiendo algo hueco y enorme desprenderse dentro de mí. Por primera vez, ya no era el hijo que intentaba ser aceptado. Simplemente era libre. Y de repente, esa libertad se sintió más pesada que las cadenas. 2 semanas después, recibí un mensaje de un antiguo cliente. Hola, Asher, ¿estás bien? Acabo de ver lo que publicó Gideon. Mi estómago se contrajo incluso antes de abrir la aplicación. Allí estaba, una larga publicación llena de indignación pulida y sinceridad curada. Una foto mía en ropa de trabajo, con las manos manchadas de grasa, tomada sin mi conocimiento. El pie de foto de Gideon decía, protejan en quien confían. Algunos se esconden detrás de cajas de herramientas y en canto de obrero. No todo dólar es limpio. No todo hermano es honesto. Debajo, dinero no ganado, turbulencia, traicionado por sangre. En cuestión de horas, los foros locales de Asheville lo recogieron. Los susurros se convirtieron en comentarios, los comentarios en publicaciones, las publicaciones en hilos. En su siguiente publicación, Gideon se volvió más audaz. Insinuó que tenía vínculos con fuentes de capital cuestionables, afirmando que mi éxito en las inversiones se produjo de manera sospechosamente rápida y sin una explicación clara. Sugirió que había estado lavando dinero a través de renovaciones. El daño fue rápido. 3 clientes de toda la vida cancelaron trabajos futuros. Uno de los mayores socios contratistas con los que había trabajado durante años envió un correo electrónico para pausar toda colaboración en espera de una revisión adicional. Cuando entré en la tienda de la esquina, la mujer que solía darme manzanas gratis ni siquiera me miró a los ojos. Marcó mis artículos sin decir palabra. Un amigo de la infancia me envió un mensaje de texto, no creo que sea verdad, pero es complicado. No puedo involucrarme. Espero que lo entiendas. Me quedé mirando ese mensaje más tiempo del que debería porque sí lo entendía. Eso era lo que dolía. Luego vinieron las llamadas de mi madre. Sollozaba al otro lado de la línea. Asher, ¿por qué no te disculpas con Gideon? Él también está sufriendo. Si compartes un poco, todo esto puede calmarse. Ella lo llamó paz. Yo lo llamé un soborno. Luego llegó una carta de papá. Manuscrita, 3 páginas, a doble espacio. Estás destruyendo los valores que esta familia representa. La reputación importa. Si sigues así, todos caeremos contigo. Ni una sola vez preguntó cómo estaba, si estaba a salvo, si las mentiras me estaban costando más que el trabajo. Me senté en el garaje esa noche, solo bajo la parpadeante luz fluorescente. El frío se filtraba a través del hormigón hasta mi columna vertebral. Miré el letrero de "Se vende" que había escrito a medias para la casa. Lo doblé, lo desdoblé. Me volví hacia la camioneta a mi lado. Tal vez es hora de irse de Asheville. Empezar en algún lugar donde nadie conozca el nombre de Asher Cain. En la casa de al lado, las luces de Navidad parpadeaban, cálidas y rítmicas. Mi casa permanecía oscura, silenciosa. No estaba perdiendo porque había cometido errores. Estaba perdiendo porque nadie se había quedado el tiempo suficiente para ver mi verdad, excepto yo mismo. Y tal vez eso tendría que ser suficiente. Recibí su mensaje de texto a las 9:03 de la mañana. Nos vemos en el Pacton Café. Creo que necesitas escuchar esto.
sin emojis, sin explicaciones, solo Sage. Para cuando llegué, el café estaba casi vacío. Me deslicé en el reservado, con la chaqueta de franela todavía aferrada al frío de octubre. No me había afeitado en días, y el café helado frente a mí había perdido su fuerza hacía mucho. Simplemente estaba ahí como yo, plano, amargo, inacabado. Sage ya estaba esperando, con el pelo recogido, el rostro pálido pero sereno. No preguntó cómo había estado. En cambio, se inclinó hacia adelante y dijo, Gideon contrató a un abogado. Lo descubrí a través de un antiguo colega que todavía trabaja en su firma. Están construyendo un caso alegando que estás lavando dinero. No hablé. No porque fuera culpable, sino porque sabía cómo funciona la verdad por aquí. Lenta, silenciosa, fácilmente ahogada por mentiras más ruidosas. Están revisando viejos extractos bancarios, tratando de enmarcar tus inversiones como un disparate de empresas fantasma ilegales, cuentas en el extranjero. Cerré los ojos. Está convirtiendo tu silencio en culpabilidad, dijo en voz baja. Solté una risa amarga. Por supuesto que lo está. Eso es lo que hace Gideon. Arma la duda. Sage me miró durante un largo momento. Luego metió la mano en su bolso y sacó un bloc de notas legal. Puedo ayudar. Déjame auditar tus archivos. Redactaré un informe completo. Nadie conoce las estructuras financieras en este condado mejor que yo. Podemos probar que cada centavo está limpio. Negué con la cabeza. No. Su ceño se frunció. ¿Por qué? Porque si te metes en esto, también irán a por ti. Tu nombre, tu trabajo, todo lo que has construido. No dejaré que eso suceda. No tengo miedo. Creo que mereces algo mejor que ser arrastrada por el barro solo por estar a mi lado. Su voz se quebró ligeramente. ¿Estás haciendo esto por mí o porque crees que no me quedaré cuando las cosas se pongan difíciles? No respondí de inmediato. Luego dije, mereces a alguien a quien esta ciudad respete. No a alguien a quien llaman estafador a sus espaldas. Ella no lloró. Solo parecía cansada. Me levanté. Mi café todavía estaba lleno, intacto. Terminamos caminando a lo largo del río French Broad. El cielo estaba gris, el agua agitada. El banco en el que solíamos sentarnos estaba resbaladizo por la lluvia. Me detuve y me volví hacia ella. He intentado vivir honestamente, en silencio. Pero tal vez eso nunca fue suficiente. Tal vez la verdad no gana a menos que la grites. Y nunca fui bueno gritando. Sage no dijo nada. Ni un abrazo, ni un adiós. Solo dos personas separándose un paso a la vez hasta que no quedó nada que decir. Esa noche, fui a casa y abrí la caja fuerte, saqué cada carpeta, cada registro notariado, cada recibo de los últimos 5 años, los extendí sobre la mesa y me susurré, pruébalo o desaparece. Llamaron a la puerta temprano, a las 7:10 de la mañana del lunes. No de forma frenética, no desesperada. El tipo de llamada que te dice que la persona al otro lado ha hecho esto antes. Abrí la puerta a dos oficiales de uniforme, con los ojos claros y fríos. ¿Asher Cain?, preguntó el más alto. Sí. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre sus activos y registros financieros. Asentí. Adelante. La sala de estar estaba a media luz por el débil sol de la mañana. Los papeles todavía estaban esparcidos por la mesa de la tormenta de ansiedad de anoche. Un oficial leyó en voz alta un documento impreso. Solicitud autorizada por el tribunal para revisar las transacciones relacionadas con el patrimonio Cain fechadas en los últimos 6 años. Se han presentado denuncias de irregularidades financieras. Se me encogió el estómago, pero no por culpa. Por el peso familiar de saber que alguien está reescribiendo tu historia sin preguntarte primero. Tengo todos los documentos. Todo está limpio, dije. ¿Quién presentó la denuncia? No respondieron. No tenían que hacerlo. Solo un hombre podía ganar con mi ruina, y era bueno escondiéndose detrás de las manos adecuadas. Al anochecer, la noticia había estallado. Así que encendí la televisión justo a tiempo para ver el final de las noticias de las 6. Y allí estaba él,
Gideon, con una camisa impecablemente planchada, la corbata anudada un poco demasiado apretada, sentado frente a un reportero local. Amaba a mi hermano, dijo, con la voz quebrada. Pero después de todo lo que ha hecho, alguien tiene que proteger el nombre de nuestra familia. Lo vi forzar una lágrima, luego otra. Solo quiero la verdad. Creo en el perdón, pero tiene que haber responsabilidad. Los comentarios en línea eran una mezcla de rabia y simpatía. La mitad de la ciudad me llamó cobarde. La otra mitad, incomprendido. Nadie llamó para preguntar cómo me sentía. Me senté en la oscuridad, rodeado de archivos, de años de esfuerzo y dignidad silenciosa, ahora cuestionados por un rostro sonriente en la televisión. Mis manos temblaban. Entonces recordé las palabras de Sage. Si no te levantas y hablas, ellos escribirán el final por ti. Me incorporé, agarré las carpetas, las ordené, las numeré, escribí un correo electrónico. Asunto, si todavía estás dispuesta, te necesito. Para, Sage Michei. Pulsé enviar. Luego metí los documentos en mi maletín de cuero, cerré la casa con llave y subí a mi camioneta. En el espejo retrovisor, la casa se hacía más pequeña. Por delante, tribunales, titulares, ojos esperando ver si me doblaría o me rompería. Ajusté el espejo, seguí conduciendo. Que miren. Estaban a punto de descubrir quién era yo realmente. Sage y yo nos sentamos en silencio en su oficina esa mañana, el aire todavía con un rastro de medianoche. Sobre el escritorio entre nosotros había carpetas apiladas ordenadamente, etiquetadas y codificadas por colores, llenas de meses de documentos financieros, extractos bancarios, contratos de inversión, informes de transacciones y facturas de impuestos. Se había pasado toda la noche organizándolos. Todo está aquí, dijo, deslizando la carpeta superior hacia mí. Vamos a luchar contra esto a través de la ley. No caerás por lo que hizo otra persona. Asentí, mi voz apenas un murmullo. Gracias por quedarte. Sus ojos no se ablandaron. No lo hacía por lástima. Sage luchaba por lo que creía, y por alguna razón, creía en mí. Al mediodía, su asesor legal, un experimentado abogado a nivel estatal con agudos instintos, había presentado una contramoción tanto en el tribunal local como en el departamento de policía. El expediente incluía una solicitud formal para iniciar una investigación sobre los motivos de Gideon para presentar los cargos en mi contra. El verdadero golpe llegó con las pruebas adjuntas. Gideon había estado usando fondos de marketing de la empresa para lujos personales, billetes de primera clase a cabo, un Rolex con sus iniciales grabadas en la parte posterior y transferencias bancarias sospechosas etiquetadas como consultoría de proveedores, que conducían a una cuenta personal de PayPal. Sus informes de gastos habían sido falsificados durante más de 2 años con rastros digitales dejados descuidadamente atrás. La empresa actuó rápidamente. Recursos Humanos rescindió su empleo con causa, congelando todos los pagos salientes vinculados a su nombre. El departamento legal envió un cese y desista. La ironía, sus acusaciones habían desencadenado la auditoría que descubrió su propio fraude. Mientras tanto, Sage, nunca una persona que se quedara callada cuando la verdad necesitaba una plataforma, compartió la historia de mi viaje en una conferencia local de finanzas comunitarias. No mencionó nombres. No lo necesitaba. Sus palabras fueron precisas. Algunos de nosotros construimos riqueza de la manera difícil, con las manos, la paciencia y la dignidad. Y cuando vienen a por ti, te mantienes firme. Se difundió en línea. Ni siquiera sabía que se había grabado. Pero en 2 días, empecé a recibir mensajes. Gente de la que no había sabido nada en años. Clientes de mi negocio de reparaciones pidiendo que los añadiera de nuevo a la agenda. Un profesor jubilado me envió una carta manuscrita, me recordaste cómo es la integridad. La marea había cambiado. Cuando nos presentamos ante el juez para la audiencia preliminar, elogió la documentación, dejó el expediente a un lado y dijo, no hay base penal para proceder contra el señor Asher Cain. El tribunal no ve fraude, solo una inversión mal gestionada por un tercero. En el juzgado, me detuve en los escalones. El cielo estaba pálido con la temprana primavera, y la luz descansaba sobre mis hombros como no lo había hecho en años. No pesada, no exigente, solo luz. Esa tarde, Gideon apareció fuera de mi puerta.
Parecía un hombre que se había quedado sin lugares donde estar enfadado. La fastidié, dijo en voz baja. Solo quería que me vieran. No abrí la puerta. Le entregué un sobresellado a través de las barras de hierro. Mi letra era clara. Sin ira en los bucles. No te odio, pero no tengo espacio en mi vida para personas que solo llaman a la puerta cuando quieren algo. Se quedó allí un rato y luego se fue. Sage estaba detrás de mí, su mano encontró la mía sin decir palabra. Y por primera vez, no sentí la necesidad de explicar quién era a nadie. Ya lo sabía. Un año después, en el sonrojo del otoño, me casé con Sage. Elegimos una pequeña capilla en la ladera de una colina, vieja y con olor a cedro. Nada extravagante, solo crisantemos blancos atados a los bancos con cordel y guirnaldas de pino sobre el altar. Era pacífico, íntimo. Nuestra lista de invitados era corta. Milo, el dueño de la tienda de segunda mano que me prestó herramientas cuando no podía permitirme las mías. Laia, una maestra jubilada que había traído su lámpara de herencia agrietada para reparar. Algunos colegas de Sage, todas mentes agudas y ojos amables. En la primera fila, 3 asientos permanecieron vacíos. Uno para mi padre, uno para mi madre, uno para el hermano que una vez me llamó inútil. Ninguno de ellos vino. Una semana antes de la ceremonia, había recibido una carta. Sin remitente, pero la escritura era inconfundible. La de mi madre. No iré. No me lo merezco. Pero si algún día encuentras espacio en tu corazón para perdonar, seguiré aquí esperando. No respondí. No es que no lo entendiera. Después de la boda, Sage y yo nos mudamos a una modesta casa de 2 pisos a las afueras de Asheville con un porche que crujía y un pequeño patio trasero. Planté un manzano con semillas que había guardado de niño, recogidas del viejo árbol detrás de la casa de mis padres. Un símbolo, tal vez, o simplemente algo que cuidar con mis manos. Todavía conducía mi vieja camioneta, todavía vestía franela, todavía bebía café negro de una taza desportillada. Por primera vez, no había un silencio doloroso en mis mañanas, solo quietud. 6 meses después de que terminara su libertad condicional ordenada por el tribunal, Gideon envió un mensaje, solo uno. Tenías razón. Lo perdí todo. Pero me encontré a mí mismo entre los escombros. Lo leí una vez. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque había aprendido que no todas las relaciones necesitan una resolución. Algunas verdades se asientan mejor en el silencio. Una mañana, Sage y yo estábamos junto a la ventana de la cocina. El manzano había florecido. 5 pálidas flores rosadas temblando en la brisa. ¿Paz? Apoyé la mano en el alféizar y dije, eres la familia que siempre estuve buscando. Ella sonrió, apoyándose en mi hombro. Y tú estás en casa, Asher. Sin aplausos, sin público, solo el café preparándose en la cocina y la tranquila certeza de que habíamos llegado al otro lado en nuestros propios términos.